decía que estos temas tienen que ver con lo que nosotros creemos como iglesia. Tiene que ver con las doctrinas, con lo que tiene que ver con la declaración de fe o los artículos de fe, así también se le llama, que nosotros como iglesia creemos. Así que, como les decía el hermano Pastor Amos, me hago eco de esa exhortación. Vamos a venir cada domingo, vamos a traer lápiz, papel también, vamos a anotar, porque estas son cosas que le dan significado a nuestra fe. Estas doctrinas que vamos a estar viendo le dan razón de ser a nuestra fe. Nosotros somos cristianos no porque decimos simplemente que somos cristianos. Hay un sistema completo de creencia que nosotros respaldamos porque creemos fielmente en la palabra de Dios, en lo que es la doctrina fundamental, y estas cosas tienen que ver con eso. Así que vamos a ver este tema a la luz de la palabra de Dios, y yo pienso que es muy interesante, hermanos, y pienso también que este tema de la inspiración de las Escrituras es la plataforma o la zapata de todas las demás doctrinas que tienen que ver con la palabra de Dios. Este es como el punto inicial de todo esto. Así que vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos hable en esta noche, que podamos aprender, podamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos nuevamente. Señor, gracias por tu palabra. En este mundo, Señor, hay muchos libros que humanamente hablando tienen su importancia, tienen su trascendencia. Sin embargo, Padre, ninguno de esos pueden compararse, no le llegan cerca a la santa y bendita palabra tuya. No hay ningún libro, Señor, que realmente tenga el mismo impacto en la mente y en el corazón de un individuo como lo hace tu palabra. Por eso, mi Señor, ayúdanos a nosotros dilucidar este tema, poder ver esto en esta noche, y que los demás domingos venideros también sean de bendición, donde podamos seguir aprendiendo aspectos, doctrinas fundamentales que se basan en tu palabra y que son precisamente la base de nuestra fe. No creemos en muñequitos, no creemos en cualquier filosofía, huecas sutilezas, como Pablo dice en tu palabra, sino, Señor, que creemos específicamente en lo que ya tú has dicho a través de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, a entender esto y que también podamos defender tu palabra en medio de un mundo que diariamente lo ataca. Atacar la palabra tuya, atacar la Biblia, Señor, como libro sagrado, es un ataque directo a ti, un ataque directo a nuestra fe, al evangelio, a la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, a aprender, a aplicar y a defender. Siempre defender, pero con tu misma palabra. En el nombre santo y bendito, poderoso de Cristo Jesús. Amén. La inspiración de las Escrituras, la inspiración de la Biblia. Precisamente, como decía hace un momento en la oración, nosotros vivimos en un mundo que está lleno de voces. Hay muchas voces en el mundo en el que nosotros vivimos. La gente habla de muchas cosas, mucha gente habla muchas cosas. Hay muchos escritores, hay mucha gente que tiene muchos libros, tienen bestseller, como se le llaman, libros muy vendidos, muy interesantes, desde el punto de vista literario, por ejemplo. Hay libros que son, desde el punto de vista religioso también, la gente lo tiene como muy importante. Para el mundo en el que nosotros vivimos, el Corán, por ejemplo, que es el libro de los musulmanes, el Corán es más importante que la Biblia que tú y yo tenemos. Fácilmente usted analiza en la historia de la humanidad y usted va a ver cómo muchos gobiernos, cómo muchos países han quemado Biblias. Sin embargo, usted, muy difícil, no le digo que quizás no aparezca, pero muy difícil usted encuentra que alguien diga, quemaron, por ejemplo, el libro del Mormón. Quemaron el Corán. Eso usted no lo va a ver. Y si lo ve va a ser muy difícil.
Hay muchas voces, muchas opiniones, muchas filosofías, pero hay una pregunta para todos. ¿A quién escuchar? De todas las opiniones que hay en el mundo, ¿a cuál de ellas escuchar? De tantas filosofías, de tantas ideologías aún religiosas, ¿a cuál de ellas escuchar? La gente se hace esa pregunta. La Biblia no es un libro más. Hay gente, aún ateos, tienen Biblias en sus bibliotecas personales y lo tienen hasta para consulta. Yo conozco gente que no creen en Dios, no creen en la existencia de Dios, al contrario, se burlan del cristiano, sin embargo tienen Biblia en sus bibliotecas y le hablan a usted que parecen cristianos. No, porque mira, tú sabes que en el Antiguo Testamento, cuando los judíos tal cosa, pero ellos no creen eso. La leen, la aprenden de manera intelectual para atacarnos a nosotros los cristianos. Pero la Biblia no es un libro más. La Biblia es la voz de Dios para la humanidad. Esa es la Biblia. La Biblia, aunque tiene aspectos que tienen que ver con asuntos literarios, la Biblia tiene libros históricos, la Biblia tiene libros poéticos, por ejemplo. Este mundo tiene muchos libros poéticos también, pero ninguno de ellos se asemeja a la santa y bendita palabra de Dios. Lo que le da validez, estimado hermano y amigo que está aquí en esta noche, lo que le da validez a la Biblia no es que nosotros la tenemos en el escudo de nuestra bandera. Lo que le da validez, lo que le da respaldo a la palabra de Dios, no es que está pintada por ahí o que haya un mural o que haya algún tipo de construcción referente a la Biblia. Lo que le da validez a la Biblia no es ni siquiera una iglesia que la use. Lo que le da validez a la Biblia es su procedencia, su origen. La palabra de Dios no es un libro de orden humano, y eso lo vamos a ver. La palabra de Dios es un libro de orden divino, porque su autor, el que originó lo que nosotros tenemos en nuestras manos, el que ideó lo que tú y yo predicamos, escuchamos en predicaciones, es Dios. Ningún ser humano fue el autor de lo que ahí está. Y eso lo vamos a explicar bien, porque hay mucha gente, y el pastor mencionaba algo de eso, hay mucha gente, aún gente cristiana, o que se dice llamar cristiana, que dice, bueno, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Eso, ojo con eso, hay gente que dice que son cristianas que salen con eso a veces. No, porque mira, en una ocasión alguien me decía, mira, fíjate que cuando Pablo dice, porque no permito, ahí él está hablando en términos personales, ahí no está Dios. No, porque mira, lo que pasa es que cuando Pedro, por ejemplo, cuando Pedro está hablando de falsos profetas y falsos maestros, eso es Pedro que dijo eso. Y hay gente entonces que acepta como palabra procedente de Dios las enseñanzas de Cristo en los evangelios, por ejemplo, el Sermón del Monte. Porque eso fue el mismo Cristo que lo dijo. Y eso es un grave error. Todo lo que está contenido en este precioso libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra procedente de la mente de Dios. Todo. Ya los mapas, por ejemplo, el índice, los mapas, algunas anotaciones, hay Biblias, por ejemplo, de estudio, etcétera. Sí, ya Dios le ha dado sabiduría a hombres fieles que son idóneos para enseñar a otros, para escribir cosas, pero no le añaden ni le quitan a lo que Dios ha dicho en su palabra. Todo el que tiene una Biblia tiene todo lo que Dios quiere que tenga y que usted conozca. No hay que agregarle nada. Hay gente que dice, bueno, la Biblia fue escrita hace miles de años atrás. No es un libro actual
Por tal motivo no es útil entonces para ciertos temas. Y hay gente que dice, bueno, la Biblia no puede ser un libro para aconsejar en temas matrimoniales, porque es que eso se escribió por allá atrás. La Biblia aplica a todas las áreas de la vida humana. No hay ningún tema que la palabra de Dios no lo toque. Desde el punto de vista de principios bíblicos establecidos por Dios, no hay un tema que la Biblia no toque. La Biblia habla de todo. Tiene principios aplicados a todo. La Biblia es la voz de Dios para la humanidad. La Biblia es inspirada por Dios. Vamos a ver lo que es eso. Podemos confiar en ella porque es de la autoría de Dios. La Biblia responde a la necesidad más grande del ser humano. La Biblia es el único libro que responde verdaderamente todas las preguntas, inquietudes que tiene el ser humano. Hay muchos libros que tienen que ver con terapia familiar, hay muchos libros que tienen que ver con terapias para el uso y el control de estupefacientes o de drogas. Hay muchos libros que hablan de muchísimas cosas. La gente tiene muchas dudas. Ninguno de esos libros puede responder las inquietudes de la mente humana. El conocedor, el estudioso de la mente y el corazón del ser humano es Dios. Por tal motivo, Él sabe lo que la mente y el corazón necesitan. Y eso es interesante porque nosotros estamos viviendo en un mundo, sobre todo en los países desarrollados, aunque nosotros, que somos, entre comillas, ¿verdad?, un país en vías de desarrollo, pero se descarriló, también nos hemos montado en la ola. Hay gente que para todo busca un estudioso de la conducta. Bueno, yo tengo problemas, tengo psicosis, entonces yo necesito una terapia conductual. Dios no da terapias. Este libro inspirado, creado por Dios, ¿sabe lo que da? Cambios y transformaciones en la mente y en el corazón de todo aquel que necesita a Cristo Jesús. Dios no pone un pañito o un placebo, léete eso ahí para que te sientas bien contigo mismo. Dios te dice lo que tú necesitas saber en su palabra. No necesitamos más cosas. Ni nosotros los cristianos necesitamos más que la palabra de Dios y su Santo Espíritu obrando en nosotros. Y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón tampoco necesitan más nada que la bendita palabra de Dios. Eso es lo que el ser humano necesita escuchar. Y eso es, amigo, lo que te estamos predicando también. Tú no necesitas otra cosa. La gran necesidad del ser humano, reconciliarse con Dios. Eso responde la palabra de Dios. En tiempos bíblicos, muchos mensajes competían con la Biblia, con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Tenemos el caso, por ejemplo, de Elías. Elías, siervo de Dios, profeta de Dios, ¿verdad que sí? Él hablaba la verdad de Dios, pero tenía oposición, los profetas de Baal. Y aunque pudiera poner más ejemplos, ¿verdad?, por asuntos de tiempo no lo haré, pero actualmente sigue lo mismo. Nosotros, los hijos de Dios, tú y yo, amado hermano, amada hermana, tenemos la verdad de Dios en su palabra, porque la Biblia dice que ella es la verdad de Dios. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo, tu palabra es verdad. Pero hay oposición en ese mundo que no está de acuerdo y dice, no, la Biblia no es inspirada por Dios. Dios no la creó. Fueron hombres y pusieron ahí lo que quisieron para controlar la mente, para embrutecer a la gente. Hay gente que dice eso y que cree eso, ¿eh? Hay gente que lo dice. Una de las personas que más daño le ha hecho al mundo en el que vivimos, con aspectos sociopolíticos y culturales, Carlos Marx. Él decía precisamente que la Biblia, que la religión, que el cristianismo
es el opio de los pueblos, la droga de los pueblos. Oiga, qué falta de respeto. Pablo le escribe a Timoteo recordándole que en medio de un mundo confuso, la única fuente segura de verdad es la palabra inspirada por Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, un versículo que está muy directo con esto, 2 Timoteo capítulo 3, el versículo número 16. Ahí está directamente y de una manera muy digerible y entendible lo que estamos hablando en esta noche. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: y mire en los términos absolutos que la palabra de Dios habla. Toda comienza así. Fíjese que no dice el Antiguo Testamento. Fíjese que no dice Mateo, aunque en ese momento todavía no estaba el Nuevo Testamento. Pero fíjese que ahí no dice una porción o el libro del profeta Isaías. Fíjese que no dice eso. Dice toda la Escritura, toda la Biblia que usted tiene en sus manos, toda la Escritura, toda la palabra de Dios, completamente ella, toda, desde la primera letra que vemos en Génesis hasta la última letra que vemos en Apocalipsis. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todos los 66 libros que tiene la Biblia, dice ahí, amado hermano, amada hermana, toda la Escritura, la Biblia completa es, ¿qué dice ahí? Inspirada por Dios. Y vamos a dejarlo hasta ahí brevemente, en esa primera comita. Inspiración aquí no es lo que la gente entiende. Un pintor, por ejemplo, Salvador Dalí, muy conocido. Bueno, yo voy a dibujar este paisaje, este framboyán. Me voy a inspirar en mi esposa, la musa. No es en ese sentido. En ese sentido artístico que la gente le da cuando ve la palabra inspiración. En este sentido es totalmente diferente. Cuando en la palabra de Dios, y de eso hablaba el hermano Amado esta mañana en su mensaje, cuando la Biblia dice que es inspirada, que toda la Escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a que su procedencia es divina, que es soplada por Dios. Y hay un dato interesante que les voy a dar en breve también, porque veo que muchos de ustedes están tomando notas. La única fuente segura de verdad es la palabra de Dios. Dice que ella es inspirada, es de procedencia. Todos aquellos que Dios usó como Él quiso de manera soberana, todos aquellos hombres que Dios usó para que con su puño y letra escribieran lo que usted y yo tenemos aquí, escribieron según Dios a través del Espíritu Santo les dijo que escribieran ahí. Ninguno de ellos, como vamos a ver luego, escribió lo que voluntariamente quería poner ahí. Todo lo que usted ve ahí, Dios le dijo con punto y coma lo que había que poner ahí. Por eso la palabra de Dios es un libro totalmente diferente a cualquier otro que usted pueda encontrar. Usted dirá, bueno, pero Gabriel García Márquez con su puño y letra escribió 100 años de soledad. Pero a diferencia de Gabriel García Márquez, estos hombres que Dios usó para escribir su santa palabra fueron guiados directamente por Él, por Dios. Eso lo hace ser un libro extraordinario y por eso es atacado. Porque Dios es su autor. Es inspirada toda la Escritura. No es un aspecto, no es un pedazo. No es que hay cosas que no, es todo, amado hermano. No hay absolutamente nada en este santo libro que no haya pasado por la soberanía y la voluntad de Dios a la hora de, a través del Espíritu Santo, decirle a los escritores lo que debían poner allí. Y ellos fueron obedientes. Es bastante poderoso todo eso.
Por eso nosotros creemos que la Biblia es la verdad de Dios, porque Él la inspiró completamente. Por eso nosotros sabemos que podemos creer todo lo que dice allí. Y hay algo, hermanos, importante. Hay gente que le da veracidad a lo que dice la Biblia cuando hay un hallazgo científico de algo que se menciona en la Biblia. Ahí es que la gente dice entonces, ay, pero es verdad lo que dice la Biblia. Mire, aunque no aparezca nada en una cueva o en cualquier cosa por ahí, lo que dice la Biblia es verdad porque fue Dios que lo inspiró. Yo no tengo que esperar que encuentren la puerta por donde entraron los animales al arca de Noé para yo creer que existió el arca de Noé. Es que la Biblia me lo dice. Porque es inspirada por Dios. Dios lo puso ahí porque fue así. Yo no tengo que ver, por ejemplo, una estatua de Nínive para yo decir, oh, ay, pero es verdad. Mira lo que dice el libro de Jonás. Es que la Biblia lo dice. Y abro un paréntesis. Usted y yo como cristianos tenemos que creer lo que dice la Biblia. ¿Usted sabe por qué? Porque es inspirada por Dios. Cuidado, hermano, con dudar y ponernos como bueno, pero lo que pasa es que yo recuerdo que hace unos años, cuando salió la obra de Dan Brown, El Código Da Vinci, hay cuánta gente cristiana vuelta loca. Y a los pocos meses de eso sale el Evangelio de Judas. Y había gente preguntando, pero yo le estoy hablando a ustedes cristianos. ¿Y será verdad? Pero la Biblia la tenemos aquí. ¿Por qué yo tengo que preocuparme de algo que el mundo está susurrando y comentando si yo tengo toda la Escritura inspirada por Dios? ¿Entendemos eso, hermanos? O sea, a mí no me puede caber la menor duda ni a ti de que algo existe, porque es que tenemos la palabra de Dios, que es inspirada, que su procedencia es divina. La autoridad de las Escrituras, de lo que se hablaba esta mañana, la autoridad de las Escrituras descansa directamente en su inspiración divina. La Biblia es un libro que tiene autoridad no por el componente literario o sintáctico que tiene, o porque tiene pronombres o tiene tal aspecto de la literatura universal. No, es que la autoridad de la Biblia está en su inspiración, que es divina. Es ahí donde reside la autoridad, la utilidad. Todo depende de que Dios inspiró su palabra. Completamente. Si la Biblia proviene de Dios, entonces la Biblia es la voz de Dios. Y la Biblia exige obediencia. Por eso es, hermanos, que el que no obedece la Biblia no obedece a Dios, porque la Biblia es la voz de Dios. Usted no puede obedecer a Dios y a la Biblia no, porque no está obedeciendo a Dios al fin y al cabo. Ni tampoco podemos ser selectivos. Bueno, yo voy a obedecer esta parte de la Biblia, pero esta no. No está obedeciendo a Dios. No se puede tener esa dualidad. De ahí que todas las demás doctrinas fundamentales, la de Dios, la de Cristo, la de la salvación, la doctrina de la iglesia, la de la vida eterna, la de la vida cristiana, todas las demás doctrinas se sostienen en lo que la Escritura inspirada por Dios enseña. La doctrina de la salvación. Bueno, hay gente que dice que para usted ser salvo tiene que hacer obras de caridad. Pero ¿qué dice la Biblia? Usted tiene que venir a la Biblia. No es a mí que usted me tiene que preguntar, hermano Rafael. Y es verdad que hay que hacer obras para salvarse. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el libro inspirado por Dios de procedencia divina? ¿Qué dice la Biblia sobre cualquier otra doctrina? Por eso es, y ahí viene un punto de inflexión desde el punto de vista de las falsas doctrinas. ¿Usted quiere conocer lo que es una falsa doctrina?
no conozca la falsa doctrina. ¿Y cómo así, hermano Rafael? ¿Es verdad? Si usted quiere saber lo que es una falsa doctrina, no se empeñe en conocer la falsa doctrina. Conozca la palabra inspirada por Dios. Si usted conoce la Biblia, usted va a conocer qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Si usted y yo conocemos la Biblia, sabemos dónde habla Dios y dónde queremos nosotros hablar bajo nuestra conveniencia. Sin inspiración, escuche esto, amado hermano, sin inspiración, la Biblia sería solo una opinión más. Pero al ser la palabra inspirada por Dios, es la misma suprema palabra de fe y de práctica. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esto es un bastión aquí, es un estandarte, este versículo. El profeta Isaías, el capítulo 55 del profeta Isaías, el capítulo 55, un versículo muy conocido, el versículo 11. Mire qué fascinante este versículo. Vamos a tomarlo desde el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, ¿qué cosa dice ahí? Mi palabra, eso lo está diciendo aquí el Señor, Dios, así será mi palabra que sale de donde dice ahí, de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra inspirada por Dios, como nosotros vemos aquí en este versículo número 11, dice que surte efecto, porque es la voz de Dios. Es la palabra creada por Dios. Es la palabra que Dios sopló, espiritualmente hablando, en la mente de aquellos que Él escogió. No porque eran perfectos, Dios los escogió, no porque no pecaban. ¿Sabe por qué Dios los escogió? Porque Él quiso hacerlo. Esa palabra que Dios puso en la mente de ellos es así, como vemos en este versículo. Dice, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Usted sabe por qué es que una persona cuando escucha, cuando lee la palabra de Dios, entiende que es pecador, que es pecadora, se entrega a Dios, cree en Cristo como Salvador. ¿Usted sabe por qué? No porque la Biblia tiene mitos y leyendas o cosas que dan miedo en Apocalipsis. No, es porque esa escritura inspirada por Dios, dice aquí el versículo 11, que hará lo que Dios quiera. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con la humanidad? Salvarla. Por eso la Biblia cambia al ser humano. Otro libro no lo va a hacer. La Biblia sí, porque tiene poder, y el poder de la Biblia reside en su inspiración, en su procedencia de orden divino. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? En Juan capítulo 17, versículo 17, se los mencioné ahorita. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa escritura inspirada por Dios, que procede de Dios completamente, con punto y coma, es la verdad de Dios. No es una verdad. Si yo digo que la Biblia es una verdad, estoy diciendo que entre muchas, ella es una de ellas. La Biblia es la total verdad que existe. No hay lugar para otras verdades porque no existen. La única es la palabra de Dios. Negar la inspiración de las Sagradas Escrituras es abrir la puerta a relativizar la autoridad bíblica. Cuando una persona, y atención a esto, hermano, tiene que ver con algo que ya yo les mencioné. Cuando una persona trata de manera errada de decir lo que es inspirado por Dios y lo que no es de la Biblia, ¿usted sabe lo que está diciendo? Este versículo tiene autoridad en mi vida, pero este no. Esta enseñanza yo la obedezco, pero esta no la obedezco.
En consecuencia, con esto entonces, se trata de amedrentar la verdad doctrinal de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras es y significa que Dios es el autor de la Biblia, que los hombres que la escribieron fueron guiados por el Espíritu Santo para registrar exactamente lo que Él quiso, sin error en sus escritos originales. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Pedro también? Capítulo 1, donde tuvimos de hecho la lectura devocional. 2 de Pedro, el capítulo 1. Vamos allá. 2 de Pedro, el capítulo 1, versículos, no lo vamos a leer todos, pero sí los versículos 20 y 21. Mire lo que dice aquí el apóstol Pedro, refiriéndose al tema. Versículo 20. Entendiendo primero esto, vamos a leerlo desde el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, ¿qué es lo que hay que entender? Dice ahí, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Y mire el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué dice ahí que hicieron? Hablaron, siendo que inspirados, dice ahí, por el Espíritu Santo. Eso le da autoridad a la Biblia. ¿Usted sabía que la autoridad de la Biblia no la tiene un hermano de mucho conocimiento cuando te habla? Que también a veces somos selectivos con eso. No, el hermano fulano yo no le voy a prestar atención, porque como él como que no sabe mucho, pero fulano sí, porque él es el pastor. Hermanos, la autoridad de las Escrituras no depende de ti y de mí, es de Dios, como dice aquí. Mire lo que dice aquí este versículo impactante. Nunca la profecía, nunca la palabra de Dios en sentido general fue traída por voluntad humana. No fue que Juan dijo, bueno, yo voy a escribir aquí esto. Lo que Dios quiso que él escribiera. Ninguna porción de las Escrituras es el resultado de que un ser humano haya escrito algo a nivel personal. Nada, hermanos. Hermanos, no hay ni siquiera una vocal, por decir algo, que algún escritor de las Sagradas Escrituras haya dicho, no, esto lo voy a poner yo. Espérate, Dios, esta va por mi cuenta, porque algo tengo yo que escribir si tú me estás usando a mí. Nada, hermano. Todo fue completa y absolutamente lo que Dios quiso. Completamente. Inspirados por el Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo fue lo que originó y dirigió todo esto allí. Los movió. La palabra inspiración aquí significa eso, mover, como dar un empujoncito a cada uno de ellos con sus distintas personalidades, pero expresaron claramente el mensaje que Dios quería que se escribiera. Entender que la palabra de Dios es de origen y de orden divino nos lleva entonces a nosotros a prestarle atención con cautela. ¿Qué es lo que dice el versículo 19? Que tú y yo, amado hermano, tenemos la palabra profética más que segura. No hay nada más segura que la Biblia. Nada. Usted puede buscar un libro de John Piper, usted puede buscar un libro de MacArthur, de cualquier escritor que haya tenido comentarios bíblicos. Ninguno de esos comentarios o libros, por más bueno que sea, que muchos son buenos, se compara con la Biblia. Al contrario, ellos tuvieron que estudiar la Biblia para poder escribir esos libros, de bosquejos bíblicos, de predicaciones. Hermanos, el asunto es aquí. Este libro inspirado por Dios, este libro que procede de Dios, este libro que es la voz de Dios para el hombre, para la mujer sin Cristo y aún para los que tenemos a Cristo, es a lo que nosotros debemos de prestarle atención. El mundo no quiere y por eso le quita méritos. El mundo le presta atención a todo menos a la palabra de Dios.
a un libro de cuentos, a un libro de filosofía, a un programa de farándula, pero a la palabra de Dios la gente no le quiere prestar atención y por eso les resta. Dice que no es importante. La procedencia de la Biblia la hace ser útil, la hace ser que funcione, que cause efectos espirituales en la mente y el corazón del hombre sin Cristo. En Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, nosotros tenemos a Dios creando al hombre, a Adán. ¿Qué fue lo que hizo primero? Para decirlo de manera entendible, hizo un muñeco allí de barro, de arcilla. Pero eso no era un ser humano. ¿Qué fue lo que Dios hizo para que ese muñeco que estaba ahí, inerte, pudiera tener vida? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Sopló aliento de vida. Cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, estamos hablando en el mismo sentido. Es que espiritualmente ese soplo, eso que Dios puso en la mente y el corazón de los escritores, es lo que le da vida a esto, amado hermano. Lo que le da vida a la Biblia no es que usted vea que diga Mateo. Lo que le da vida a la palabra de Dios no es que usted vea, amigo, hermano, que diga Ezequiel o que diga Juan. No es que diga Juan ahí. Es lo que Dios le dijo a Juan y lo que Juan escribió. Eso es. ¿Entendemos eso? Eso es lo que le da fuerza, lo que le da autoridad. En la Escritura, el soplo de Dios transforma palabras humanas en palabras vivas. ¿Por qué usted cree que el escritor a los Hebreos, en Hebreos el capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es como viva y eficaz? Eso de que es viva y eficaz es porque es inspirada por Dios. Si no fueran simples palabras muertas. Así como Adán no tenía vida hasta que Dios sopló, la Biblia no sería más que letras sin poder hasta que Dios las llenó con su santo poder a través del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso, hermanos? Esto es un tema fascinante, ¿eh? Un tema interesante. El mismo Dios que sopló vida en el hombre, sopló verdad y autoridad en su palabra. Para ir declinando, la inspiración de las Escrituras garantiza la verdad y la confiabilidad de la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios en Tito? Vamos allá, en Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. Vamos a leerlo desde el 1 para contextualizarlo. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué dice ahí que no hace? Dice que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Yo le voy a hacer una pregunta de deducción simple y básica. Si la palabra de Dios dice que Dios no miente, la misma Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre como mentiroso. Si Dios no miente, la palabra inspirada por Dios que tenemos hoy en día, ¿qué es entonces? Verdad. Porque Dios no miente. Lo que Dios dijo se cumplió. Vemos el cumplimiento de muchas profecías en la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios inspirada? Se profetizó en el Antiguo Testamento, por poner un solo ejemplo de tantos. Se profetizó el nacimiento del Mesías en el Antiguo Testamento. Sí. ¿Ve ese cumplimiento usted en el Nuevo Testamento? Pues entonces la palabra inspirada por Dios ¿es verdad? Claro que sí. Mire, todo eso apúntelo para que defienda la palabra de Dios.
de mucha gente que aparece por ahí que la quiere atacar y que la ataca. Dios no miente, por tal motivo su palabra entonces es confiable. La Biblia es confiable. Pero no solamente que no miente, garantiza verdad y confiabilidad también porque es perfecta. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Salmos, el capítulo 19. Yo sé que ustedes conocen estos versículos. Salmos, el capítulo número 19, versículos 7 hasta el 9. Salmos 19 dice, vamos a leer el 7. La ley de Jehová, la palabra de Jehová, usted puede poner ahí la Biblia, la escritura, ¿cómo es? Dice ahí, perfecta. ¿Y qué dice ahí que hace? Que convierte el alma. ¿Usted escucha eso, amigo que está aquí en esta noche? No, porque tal pecado me gobierna. La palabra de Dios convierte tu alma, transforma tu alma. Esa palabra inspirada por Dios, toda la escritura que es inspirada por Dios, transforma el alma del pecador penitente por su pecado delante de Dios. Es perfecta, es pura, convierte, transforma, cambia completamente el alma. Una persona que tiene contacto con toda la escritura inspirada por Dios no queda igual. Cambia, obligatoriamente cambia. Lo convierte. Mire lo que dice ahí mismo el 7 también. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, da sabiduría, hace sabio al ser humano. Dice que hace sabio al sencillo, al simple, le hace sabio. Jesús mismo confirmó la autoridad de las escrituras en Mateo capítulo 5, versículo 18. Toda la escritura que es inspirada por Dios tiene autoridad, como veíamos esta mañana. Mateo, el capítulo número 5, el versículo número 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso hace que la Biblia tenga autoridad porque es inspirada por Dios, es veraz, es creíble, es confiable. No hay temor, no hay titubeo en la Biblia. Si usted, y esto se lo digo a los amigos, aún a nosotros los cristianos también nos sirve esto. Si usted confía en libros de medicina, si usted confía en planos de ingeniería, en el libro que escribió alguien para llevar un proceso contable, por ejemplo, ¿cómo usted no confiar en la palabra de Dios? Que está por encima de cualquier libro, como ya les he dicho. Y finalmente, la inspiración tiene un propósito práctico, que es precisamente la de transformar vidas. Segunda Timoteo, donde leímos ya, Segunda Timoteo, el capítulo 3, nuevamente el versículo número 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ya vimos, pero vamos a continuar rápidamente con lo que dice. Sigue diciendo, esa escritura que es inspirada por Dios, de procedencia divina, todo aquello que Dios puso en la mente y en el corazón de los que escribieron este santo y hermoso, perfecto libro que tenemos, dice ahí que es como útil. ¿Cómo no confiar entonces en toda la escritura que ha sido inspirada por Dios? Dice que es útil. Dice que es útil para enseñar y para un sinnúmero de cosas. Acá, enseñar, redarguir, corregir, instruir. Eso de útil es que es provechosa. Toda la escritura que ha sido creada, que ha sido soplada en la mente, en el corazón de los escritores de ella, hombres, seres humanos, pero que lo que había aquí para escribir fue todo lo que Dios puso en ellos.
tiene una gran utilidad. Te enseña, te muestra lo que es verdad, la voluntad de Dios y el camino correcto. En pocas palabras, la Biblia te adoctrina, te enseña doctrina. Y les voy a decir algo, hermanos, rápidamente. A veces, para que nos cuidemos todos y para que usted sepa cómo actuar en lo siguiente. A veces, ya sea por desconocimiento de las Escrituras, a veces entendemos lo que dice la Biblia, pero nuestra desobediencia y rebeldía nos hace pensar otra cosa. Decimos o creemos cualquier cosa y le llamamos doctrina. Antes de usted asimilar algo que usted escuchó, aún en una predicación mía, vaya a la Escritura inspirada por Dios a ver si eso es así. Es así, hermanos. Todo lo que se enseña en la iglesia no necesariamente sea palabra de Dios, si quienes hacemos uso de este instrumento, que es el micrófono, no nos basamos aquí. Es verdad que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil, es de provecho porque enseña, pero enseña lo que es acorde a ella y a Dios, que fue quien la inspiró. ¿Entendemos ese asunto, hermanos? Porque a veces hay cristianos que creen cosas que no están en la palabra de Dios. Y le voy a poner una tarea, comenzando conmigo. Hágalo conmigo y usted me dice, mire, eso fue lo que usted dijo que hiciéramos. Cuando usted escuche a un hermano o a una hermana salir con algo que no es bíblico, no se ría. Corríjalo ahí mismo. Eso no está en la Biblia. ¿Entendemos eso, hermanos? Porque toda la Escritura que es inspirada por Dios es útil, pero te tiene que enseñar a ti y a mí también. Si no, no le estamos dando la utilidad de vida. Es útil, nos va a adoctrinar. Tu sistema de doctrina, tu sistema de creencia, ¿se sustenta en lo que tú y yo creemos o en toda la Escritura que es inspirada por Dios? ¿Qué estamos aprendiendo de la Biblia? ¿Aprendemos hoy de la Biblia más que ayer? ¿Sabemos hoy más de la Biblia que el domingo pasado? Nos adoctrinamos con las Escrituras. Es así, hermanos. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, vamos entonces a aprender toda la Escritura que es inspirada por Dios, a practicarla, a comunicarla, y lo que no sea parte de toda la Escritura inspirada por Dios, vamos a cortarlo de nosotros o a cortarlo en otros también. Amén, hermanos. Hermanos, esto que yo estoy diciendo tiene que ver con la salud espiritual de una iglesia. No, pero que la Biblia lo dice ahí. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia ahí? ¿Dónde dice eso la Biblia? Hablaba con alguien hace mucho tiempo. Me refirió a algo de esas frases que la gente suele decir, como la famosa ayúdate que yo te ayudaré, etcétera, y se lo pega como que la Biblia lo dice. Y yo se lo pregunté. Después de ahí quedamos más hermanos que nunca. El hermano sabe quién es. ¿Y dónde lo dice eso? Bueno, yo creo que lo dice por el final. Y yo le pasé la Biblia, toma, búscamelo en el final. Sí, hermano, esto es un asunto serio. Uno se ríe, pero es verdad. Esto es serio, hermanos. Porque es que a veces escuchamos cosas y decimos, oye, no puede, fulana siempre sale con una, fulano siempre sale con una. Llévelo aquí, dígale, eso no lo dice la Biblia. En toda la Escritura inspirada por Dios no está lo que tú dijiste o lo que tú crees, no está ahí. Te va a redarguir, te va a confrontar. Eso hace
toda la escritura que procede de Dios, este santo y hermoso libro, te corrige, te instruye, eso lo hace la Biblia. Y no voy a profundizar más en esas cosas por el tiempo y porque sé que otros predicadores lo estarán tratando. La Biblia no solo informa, transforma. Es lo útil y necesario. Y un último ejemplo, cuando Cristo fue tentado, cuando estaba en el desierto y fue tentado por Satanás, que Satanás manipulando las escrituras, como hace mucha gente, ¿qué fue lo que Cristo le dijo? ¿Con qué Cristo refutó las artimañas y ataques de Satanás? Mira, tú estás loco. No, ¿qué fue lo que le dijo? Escrito está aquí. Con toda la escritura inspirada por Dios, le refutó los ataques a Satanás. Hermanos, tú y yo debemos hacer lo mismo también y creer en eso. Hermanos, no caigamos en ese cuento de ¿y será verdad eso? ¿Y eso fue Dios que lo quiso decir así? ¿O eso fue Daniel? Hermano, toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Usted sabe en sí lo que significa. Le voy a dar un dato teológico para que usted lo apunte. Significa que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que significa, amados hermanos. El mayor mensaje que revela toda la escritura inspirada por Dios, la salvación en Cristo Jesús. Juan 3:16, versículo que todos conocemos. Toda la escritura inspirada por Dios le dice a los amigos aquí en esta noche, porque de tal manera amó Dios al mundo y por ese amor entonces entregó a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador tenga vida eterna. Eso también es inspirado por Dios. La salvación. La Biblia es guía diaria, no un adorno en la repisa o en el recibidor en la casa con un espejo redondo, ¿verdad? No, muchos la ponen ahí. La Biblia muestra el camino de reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús, porque en ella encontramos todo lo que fue inspirado por Dios, que conduce a un hombre apartado, a una mujer apartada de Dios, hacia Dios. Otro libro no te va a decir lo que este santo libro sí te dice, amigo, amiga que estás aquí en esta noche. Muchos libros te van a acomodar, muchos libros te van a decir palabras bonitas, muchos libros te van a decir que tú tienes el poder para llegar al cielo. Pero solo la palabra de Dios te dice que verdaderamente tú no tienes el poder ni para llegar al cielo, ni para agradar a Dios, ni para salvarte, ni para hacer nada bueno. Porque como pecador, como pecadora, necesitas este libro inspirado por Dios que sí te dice lo que tú necesitas. Tu condición de pecado delante de Dios y cómo apartarte de ese pecado. Solamente eso lo hace toda la palabra inspirada por Dios. Para nosotros los hermanos, que nuestra fe nunca se mueva de lo que nosotros creemos. Que nosotros tengamos una Biblia no significa, o sea, el portarla, el tenerla físicamente, no significa que usted y yo creemos todo lo que ella dice. Hay que creer todo lo que ella dice. Porque ahí en la calle hay gente que no son cristianas y usted le ve que tiene una Biblia más ancha y más grande que esta. Incluso dice esta Biblia de estudio y no creen nada de lo que dice ahí. Y lo practican menos. Así que recordemos esto, amados hermanos, y que estos versículos, esto que hemos visto en esta noche, nos motive cada día a valorar este santo libro. Este santo libro, la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro donde nosotros debemos como tomarle amor, así, miren, como en septiembre, ay, es que es el mes de la Biblia. Hermanos, los 365 días del año
Y si es bisiesto, agréguele ahí otro día, 366 días. Vamos a amar la palabra de Dios, a valorar la palabra de Dios, porque toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Dios les bendiga.